buenas noches a todos los historiadores que nos acompañan en esta muy cálida noche. Estamos aquí presentes todos los, parte de los integrantes de HC Historia Contemporánea para hablarles acerca del fin de la dinastía de los Austrias en España, tema que propuso nuestra compañera Ana Dam y que ustedes decidieron elegir. Y antes de presentarlos, les recordamos que le den manita arriba, comenten, compartan y nos pongan sus dudas en el chat, así como también los invitamos a unirse a nuestro Patreon o a unirse a nuestro canal de YouTube con una módica cantidad de 29 pesos al mes, 29 pesos mexicanos. Aquí sí, no estamos con muchos ceros. Y presento esta noche que nos acompaña Maximiliano. Saludos, buenas noches. Anadam, que está aquí abajo con nosotros. Buenas noches. Y Joaquín, que está acompañándonos, como ya ha sido una costumbre. Hola, saludos a todos. Y bueno, pues de nueva cuenta, pues agradecer por este tema que nos sugirió Anadam, y vamos a empezar a hablar un poquito de quiénes fueron estos personajes, los Austrias, y antes nos faltan unos saluditos acá que ya están llegando. Nos hablan desde España, David Castel, será un gran programa, seguro que desplegaréis talento y conocimientos a raudales. Austrias mayores y Austrias menores. Desde Barcelona, Cataluña, España, viva México. Pues muchas gracias, David, muy amable. Estamos acá con Aeroalac Bogotá, espero haberlo pronunciado bien. Como preámbulo es de notar que la monarquía española contemporánea no es un ejemplo de nobleza, son demasiados escándalos para una familia titular, lo que la hace ver al mundo como algo innecesario. Bueno, eso ya es una postura que no vamos a abordar, pero para que no se quede como en el olvido este comentario, pues ahí lo ponemos. Diogo de la Cruz, hola HC, hola Diogo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Alejandro Cadena. ¿Cómo llegaron los Austrias al poder en España? Ahorita vamos a hablar de eso, perdón, un mosquito. Sexto en vivo consecutivo, sí, y esperamos que sean muchos más. Pues bueno, a ver, antes de que empecemos a hablar de por qué llegaron los Austrias, platícanos, Ana, ¿por qué decidiste elegir este tema? Este tema, digo, de por sí yo pienso que esta época en la historia siento que no se aborda mucho, o se ha abordado de una manera un tanto no incorrecta, pero un tanto se ha visto desde un punto de vista negativo, sobre todo con el caso de Carlos II, del que vamos a hablar, y por eso se me ocurrió este tema de cómo es que acabó esta gran dinastía y cómo esta gran dinastía que en su momento fue la superpotencia del mundo en ese momento, ¿no? Sí, de hecho llegaron a dominar gran parte del mundo, ahorita vamos a hablar de eso, y vamos a hablar de los temas que tenemos aquí puestos por la compañera y por los demás integrantes de HC. Pues bueno, vamos a empezar. Por último, los últimos saludos, doctor Laikan, buenas noches, me reporto con los miembros de HC, muchas gracias, doctor Laikan, y Diogo, sexto de directo seguido, muchas gracias. Pues vamos a empezar a hablar de quiénes eran estos personajes, los Austria. Bueno, estos personajes obviamente tienen una característica física muy distintiva, esta barba prominente, el cual hasta ahorita bromeamos tras bambalinas que nos recordó Maximiliano acerca de su barba, de cómo eran distinguidos por esta forma tan peculiar de su cara. Y bueno, en perspectiva podemos ver que efectivamente generación tras generación pues fue sufriendo ciertas afectaciones en su cara, pero aparentemente es por una cuestión endogámica, que es ahorita un tema que vamos a abordar. Estos personajes, los Austria, pues no salieron ahora sí como hongos, ¿no? Salieron de una casa noble de los Habsburgo de Austria, por eso les conoce como los Austrias, es algo un poco burdo de recalcar, pero necesario también porque la gente luego no entiende. Entonces vamos a explicar esto. Los reyes católicos tenían hijos y, si mal no recuerdo, Juana, la cual lamentablemente luego le pusieron de apodo la loca, pues se casó con un Habsburgo que se llamaba Felipe el Hermoso. ¿Estoy en lo correcto? Así es. Perfecto. Entonces, pues tuvieron a un hijito llamado Carlos, el cual, según tengo entendido, no hablaba castellano, de hecho, y cuando llegó a la corte, pues fue un poco complicado eso, pero resultó el gran ganón de todo, porque heredó muchas cosas. Aquí vemos una línea muy pequeña de los Habsburgo. Aquí me parece que, pues, obvian a Felipe y a Juana de manera muy errónea. Aquí está su escudo, y vemos a Carlos, los Felipes, que de Felipe II a IV, que se alcanza el punto más alto y la decadencia. Y aquí vemos también este pequeño
pues esta pequeña línea del tiempo, en la cual hablemos no solo de los reinados, sino de sus batallas que tuvieron y sus tratados de paz, como decía Ana, pues en ese momento la corona de Castilla y arrastrando al resto de lo que hoy conocemos como España, pues eran la potencia del mundo. Ojo, no estamos hablando de una España unida, esto es algo muy importante de recalcar. Eran la corona de Castilla y corona de Aragón, y cada una tenía sus dominios. Por eso la Nueva España y todos los territorios que se conquistaron fueron a parar a dominios de la corona de Castilla y de Carlos directamente. Pero bueno, aquí tenemos a Carlos, son algunas de las batallas y luego tratados de paz que se firmaron. Y aquí también sirve para demostrar cómo cada personaje de ellos como que fue cambiando su estructura pues de manera peculiar, ¿no les parece? O sea, Carlos se ve bien, Felipe se ve un poquito más alargado, Felipe II, tercero también como que se está viendo más alargado, y Felipe IV ya lo vemos con una barba muy prominente, ¿no? Y pues el gran perdedor de esta lotería genética termina siendo Carlos, porque ya es una mezcolanza de pues muy pequeña. Ya se está conectando Mariano, ahorita lo vamos a poner. Buenas noches. Una buenas disculpa. Noches. No te preocupes, Mariano, buenas noches. Ahorita retomo el hilo. Saludos, Mariano. Vamos a seguir retomando el hilo de donde íbamos. Y si damos cuenta, y no sé que ustedes qué parezcan, pues sí, ¿no? Cada uno se fue haciendo muchos cambios físicos por esta cuestión de la endogamia, y ahorita platicamos de ello. Y los que nos faltaban, Felipe el Hermoso, que bueno, no estoy muy seguro que hoy lo consideraríamos hermoso, y Juana la Loca. Y unos cuadros un poquito mejor representados son estos, ¿no? Pero hay que entender que Felipe se queda gobernando un muy breve rato, porque quita el poder a Juana, y su hijo, que es Carlos, va a ser el que va a terminar dominando la corona de Castilla, y luego también de Aragón, para pues hacer este imperio. Y ahora sí, vamos a hablar de Felipe. Así, no sé si quieran comentar algo antes de seguir, chicos. Bueno, yo tengo una duda. Ahorita que dijiste que Carlos V no hablaba, bueno, primero para España, quinto de Alemania, no hablaba español, me viene a la mente una frase muy famosa atribuida a él, que es que habla, me parece que italiano con las mujeres, francés con los hombres, alemán con su caballo, y que el español era para hablar con Dios. Uh-huh. ¿Lo llega a aprender después? ¿O? Sí, claro. Ah. No sé, sí lo tuvo que ir aprendiendo, porque él estaba en, no recuerdo. Gante. ¿Perdón? Gante, ¿no? Gante. Sí, hablaba borgoñés, si mal no recuerdo. Era su primera lengua, porque estaba por allá. Pero pues terminó yendo ahora sí que al trono, y asumiendo el poder. Y aquí se establece esta forma muy sobria también de la monarquía. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de ello. No sé si quieran comentar otra cosa. Déjame nada más decir que me meto rápidamente. Carlos V primero es rey de Castilla. Ajá. Después rey de Aragón. Él llega a España no siendo emperador, todavía no lo entrevistaban como emperador. Uh-huh. Va a entrar y no va a ser muy bien recibido, porque quien se esperaba que fuera el heredero del reino de Aragón y de Castilla era su hermano Fernando, que es el que sí había nacido en España, y que a la postre, por estas carambolas de la aristocracia medieval, va a acabar siendo el emperador de Alemania. Exacto. Y aparte la cuestión de emperador de Alemania todavía en ese momento era bastante importante, al menos en cuestión de apariencia y de rimbombancia, pero le tocó cuando empezó la reforma protestante, que ya hablamos de ese tema en otro en vivo, por cierto. ¿Algo más que quieran comentar para esto? ¿Para seguir? ¿No? No, bueno, vamos a hablar unos saludos más para que no se nos junten, que ya luego se nos juntan. Diego de la Cruz, manosearse en familia, la Casa Real. Sí, de hecho, es bastante peculiar como lo hicieron. Sergio Lugo, buenas noches a nuestro patrocinador. Muy buenas noches. Jan Jaimes, también otra de nuestras patrocinadoras. Muchas gracias. Olimpo, hola, buenas noches, hola Olimpo. Felipe II, todo un grande. Sí, aunque también cometió errores muy graves. Así que no los vamos a abordar mucho porque quitaría mucho tiempo.
pero sí cometió sus errores. Aquí vamos a ver la extensión que alcanza el reinado de Carlos. Si nos damos cuenta, es bastante importante. Está la cuestión del Sacro Imperio, de las posesiones italianas, y la cuestión de América, ¿no? Que a él le toca ese gran descubrimiento y esa gran conquista. Bueno, no descubrimiento, más bien conquista, y luego descubrimiento ya de nuevos territorios, eso sí. Claro. Y los territorios europeos, o sea, Aragón y Castilla, ¿no? Eso no nos queda descontado. De Aragón tenía todos estos territorios italianos que eran, pues, bastante codiciados. Porque, bueno, pues eran posesiones de gran valor por el comercio. La herencia castellana, pues bueno, es esta. La herencia borgoñesa está en verde en los Países Bajos, en lo que es Luxemburgo y el Franco Condado, que bueno, aquí en los Países Bajos se saca la rifa del tigre, ¿no? Para lo que pasa después. La cuestión del imperio, bueno, del Sacro Imperio Romano Germánico, algún punto parece ser que también tuvo la herencia austriaca, pero eso lo tuvieron que ir separando porque era muy difícil mantenerlo. Pero esta frontera del Sacro Imperio Romano Germánico va a ser muy importante y va a ser una verdadera carambola después con la cuestión de la reforma y las guerras constantes y muy, muy dañinas que le pasan al imperio una factura impresionante. Aquí vamos a Felipe II, que es el que se lleva la sobriedad a otro extremo. Esto aquí parece un filtro de café, pero no, pues es parte de su atuendo. Y con un rosario, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues esta cuestión de defensor de la verdadera fe. ¿Algo que quieran comentar, perdón? Que él ya no va a ser emperador. No, ya él es pierde. nada más rey de Castilla, rey de Aragón. En un momento dado fue también rey de Portugal. Ajá. Porque si acordamos, Carlos se había casado con Isabel de Portugal, entonces también era parte, pero ya el emperador era su tío Fernando. Uh-huh. Que bueno, también es rey de las Indias Occidentales, ¿no? Exactamente. Sí, y de hecho, o sea, ya el imperio ese el emperador el Imperio Romano Germánico, bueno, ok, va, pues ya lo pierden, pero, o sea, la extensión que alcanza sus dominios, pues es, o sea, no más se... importante que la del imperio en sí. Sí, o sea, no se pone el sol, ¿no? Literal. Porque aparte con la cuestión... Perdón. No, nada más una anécdota. En el trono de los Habsburgo, en algunas de sus dibujos, en las pinturas, vamos a aparecer las vocales A, E, I, O, U. Y uno diría, pues, ¿qué estaban enseñándonos el castellano? Es que uno de los dichos del imperio austriaco era Austria est imperare orbi univers. O sea, Austria es el imperio de todo el mundo. De todo el mundo. También es importante eso, que antes en sus imágenes, en sus monedas, estaba el non plus ultra, que está en las columnas de Hércules, ya no hay nada más allá. Pero ya que descubren América, ya que la conquistan, entonces ahora es plus ultra, que ahora va a ser más allá. O sea, sí que hay... lo retoma Franco, Maximiliano. Ese plus ultra es el escudo franquista. Claro. Exacto, y que luego por eso andan acusando casi a los reyes católicos de ser franquistas. Que, sí, eso. Y sí. bueno, Viajaron al futuro. Ahora Sí. que mencionaba Hal que a Carlos V le toca el descubrimiento y la conquista, en las cartas de relación de Hernán Cortés, la primera carta la dirige a Fernando. Pues él se la envía a Fernando y después se entera de que ya murió Fernando y heredó Carlos. Entonces ya la segunda, si ustedes la leen, va dirigida a Carlos I Sí. de España. Son Es un buen que documento. hubo un tiempo en que Fernando, no sé si aquí la carta que le mandó, la mera verdad lo desconozco, si se le está mandando al hermano o al papá. Fernando el Católico, a la muerte de Isabel la Católica, fue regente del Reino de Castilla, mientras Carlos V tomó el poder. Sí. Sí, pero fue fue antes de que llegara Hernán Cortés y muera Nueva España en el 16, ¿no? De hecho, aquí pusieron las fechas. Hernán Cortés funda Veracruz cuando Carlos V está siendo entronizado como emperador en Frankfurt, en la misma fecha. La fecha de la fundación de Veracruz corresponde con la coronación como emperador de Carlos V en Frankfurt. Entonces Sí. ya antes había sido rey de España. Sí. Sí, justamente un poco de Carlos V, es un poco un rey entre medieval y ya renacentista, porque
heredó justamente, o sea, del imperio, del Sacro Imperio Romano, pues, como Alemania. Algo que durante toda la Edad Media es muy famoso son las eternas peleas que hay entre los emperadores y los papas. Todo el tiempo se están peleando los emperadores y los papas. Pero también le toca justamente esta época en la que está iniciando la reforma protestante. Y de hecho, un episodio muy famoso de la historia entre la lucha entre el papa y el emperador es el famoso saco de Roma, que se da bajo las tropas de Carlos V, en el que muchas de las tropas de Carlos V de hecho son protestantes, que están que el emperador teóricamente es católico, pero buena parte de sus tropas son protestantes, que son las que saquean Roma en el año 27, si mi memoria no me falla. Así es. Y él Yo diría más bien que es un rey entre renacentista y moderno, ¿no? Más que medieval. Bueno, o sea, Toba tiene algo de medieval, o sea, claro, el Renacimiento es la última parte de la Edad Media, como tal. Sí. A ver qué opina. Perdón. Lo que mencionabas de los protestantes, él, a diferencia de su hijo, de Felipe II, que va a aventarse la guerra contra el protestantismo, él dobla las manos con los varones protestantes de Alemania. De hecho, hay una escena donde se hincan ante él y le dicen: señor, antes de apurar de nuestra religión, córtenos la cabeza. Y se achicó Carlos V. Agarró, se regresó de ahí y de ahí dejó permanente el protestantismo en Alemania. Sí, ya también lo veo como una lucha perdida. No sé qué opine Ana Adam al respecto. Sí, ya se veía un poco como perdido y también se vio un poco, yo creo que también fue una herencia que se heredó en América, que sí le tenían miedo al protestantismo, porque era un imperio católico, pero tampoco iban a atacarlo, vaya. O sea, lo que sí procuraron fue evitar que se difundiera hacia acá. Digo, también por eso vieron como... Sí, o sea, aquí no, aquí somos católicos. Ajá. Allá pues sí nos vamos a agarrar, ¿no? Hay quien le achaca a Carlos V de que Carlos V era erasmista, ¿eh? Es la época de que tiene mucha fuerza Erasmo de Rotterdam. Pues fue su profesor, ¿no? Y fue su profesor. Entonces hay quien habla de que sí, como que se cargaba un poco al protestantismo. Pero bueno. Bueno, es que también los protestantes alemanes eran, en cierto sentido, muy únicos, muy del centro de Europa. O sea, ya cuando el protestantismo se extiende un poco más al occidente, ya entra más bien su fase calvinista, no tanto ya luterana. Uh-huh. Exacto. Vamos bien, chicos. Bueno, algo que sí me gustaría terminar de aclarar. Hay un libro de Martín Ríos, ¿sí es Martín Ríos? Sí. Del mundo de los conquistadores, donde hablan precisamente de esa transición de la idea medieval como epopeya caballeresca y lo llevan a la conquista, pero chocan con este mundo renacentista, ¿no? O sea, que va cambiando la percepción de la realidad. O sea, el centro de lo humano, la forma de pensar, es una colisión muy fuerte, pero que lo van adaptando, y también le tuvo que tocar, pues, precisamente a Carlos. Un momento de transición, ¿no? Sí, exacto. Por eso esta idea del cabildo, cuando lo funda Cortés acá, no es casualidad. O sea, es una forma de legitimarse. Muy medieval, pero pues legitima. Retomando la anécdota que nos contaba Joaquín, cuando las tropas de Carlos V saquean Roma, creo que es importante destacar que Carlos V no ordena el ataque, ¿no? O sea, él tenía tropas allá por otro motivo, se quedan sin provisiones y entonces deciden atacar Roma. Y el general que estaba a cargo del asedio fallece en el asedio y pues las tropas se quedan sin comandante, alguien fuerte que les diga, oigan, tranquilos, ¿no? Uh-huh. Y pues, claro, que además, la Guardia Suiza es como su gran momento, ¿no? Que logran proteger al Papa, lo llevan hasta el Castillo Sant'Angelo y lo protegen hasta la muerte literalmente. Y después el Papa le va a meter la regañiza de su vida a Carlos V, ¿no? Por permitir que haya pasado eso. O sea, te deshonro a ti y a tu vaca. Felipe II dice Lempo, mi imperio no se oculta del sol. Pues sí, en realidad. Uh-huh. Franco en sus discursos romantizaba el imperio español. Tengo entendido que sí. Es cierto. Uh-huh. Pero tampoco voy a sacar ahorita un discurso porque no lo tengo a la mano, porque pues, estamos hablando de los austrias. ¿Hubo migración de protestantes durante la conquista de América? No. La América española no. No. Obviamente sí. La América inglesa sí.
Sí, la mayor parte. No, es lo que decía, justamente, que les tenían miedo a los protestantes, no querían que se fueran para allá. exacto. Exactamente. Pero bueno, vamos a seguir con nuestro tema para no quedarnos rezagados y poder hablar todos. Aquí vamos a hablar de los Felipe. Los puse juntos porque dura relativamente poco el reinado de Felipe III, que siempre ha sido como que un rey como que le faltó, o sea, no lo mencionan mucho. Y mencionan más a Felipe IV tanto por la extensión de su reinado, como los problemas genéticos que ya acarreaba, porque de hecho le fue muy difícil tener hijos, y se le murieron varios. Fueron como 2, ¿no? Si mal no recuerdo. No sé, corríjanme, por favor. Porque No, sí... También hay que recalcar que sobre todo con los Habsburgo, con los Austrias, era muy común que la mortandad infantil era muy común. O sea, 4 de cada 10 niños que nacían no llegaban al año. Mientras, pues en parte, pues justamente en parte por endogamia, que voy a hablar un poco más a fondo de eso en un momento, pero tiene que ver con eso, con la endogamia, pues, pues en esa época, pues era algo común en la época, ¿no? Te Pues, cortaste un por parte poquito. por cuestiones de higiene y por... Ok, ¿Ya me oyen mejor? Ya. Sí. Sí, que parte por cuestiones de la época, cuestiones de higiene, cuestiones de, pues, distintas cuestiones que hacían que la mortandad infantil fuera bastante alta. Además hay dramas medio canijos. Felipe II tiene un primogénito, que es Carlos, el cual va a meter a la cárcel y va a morir en la cárcel. Hay quien cree que hasta lo mandó a matar el mismo Felipe. A los Y luego, 23. y luego va a quedar en su lugar el que va a ser Felipe III. O sea, Sí, que de hecho hay secretos del closet medio difíciles de estos Habsburgo. o sea, bueno, es como uno no- Juego de Tronos, ¿no? uno no puede ser una familia real sin no tener escándalos, ¿verdad? Exactamente. Sí, Game of Thrones, pero versión española. Vamos a tener que llegar a los Borbones para que ahí sí se vean escándalos de a de veras. Pero estos no se quedaron cortos. No, bueno, Pero acá hay nivel. sí, acá lo que vemos más. Creo que te cortaste, Sí, Ricardo. jalo un poquito. Se nos cortó. Bueno, Mientras regresa, Felipe III y Felipe IV, como bien decía Eva, están con la bronca de la endogamia y además que ya están muy relacionados, por alguna razón se van a relacionar mucho con Luis XIV, con Francia, se van a francesar. Esa es una de las razones del pleito que va a venir después, con la idea de que entre como un rey francés, el nieto de Luis XIV. sí, porque es la época, sobre todo el siglo XVII, es la época en la que Francia empieza a meterse de lleno en el es la gran potencia, la gran potencia. Exactamente, es de hecho la época de los 30 años, la guerra de los 30 años, que es en principio una guerra entre católicos y protestantes, pero más que una guerra, o sea, que sí, efectivamente está ese contexto religioso muy importante, es más bien una guerra entre los Habsburgo y los demás. Yo los ubico a Felipe III y Felipe IV como los juniors que les tocó gobernar uno de los países más ricos del mundo por el dinero que les llegaba de América. Ya. Y Perdón, que se dedicaron a gastarlo Sí. sin ton ni son, a lo tonto. Y Sí. de ahí yo creo que empieza la decadencia del imperio español. No lo dudo. Sin embargo, en cuanto a la guerra de los 30 años, sí he escuchado por ahí gente que le sabe que aunque España pierde ciertos territorios, sale muy bien librada por haber peleado con básicamente toda Europa. ¿En qué época fue, Maximiliano, la guerra de los 30 años? Fue de 1618 a 1648. O sea, le tocó a Felipe II, ¿no? Tercero. No, tercero. al segundo ya no. ¿Me escuchan? Perdón. Sí. Sí, te escuchamos, Jaime. Gracias, perdón, hubo una Felipe falla. III, entonces. Sí, pero si no me recuerdo, y ahí me van a corregir, España ya entra en los últimos 10 años de la guerra.
porque en un principio quienes pelean la guerra son los Habsburgo alemanes, por así decirlo. Sí, sí, se supone que sí. Sí, porque es en principio una guerra alemana. Ay, pero todos se metieron ahí. Sí, claro, porque pues era el... Todos con todos. Exactamente, era el corazón, por así decirlo, de Europa en el sentido político. O sea, era el Sacro Imperio En Romano. eso se les fue el dinero. Claro. En guerras sin ton ni son. Sí, Exacto. Y bueno, aquí ya vamos a entrar a la crisis del siglo, la crisis de la monarquía, precisamente del siglo XVII, que nos va a exponer Ana. Nos va a platicar de este tema. Perdón, por la falla técnica. Ya parece ser que todo está en orden. Ahora sí, te cedemos la palabra, Ana. Sí. Va. Bueno, yo creo que es importante mencionar esta crisis en la monarquía. ¿Por qué? Porque luego uno piensa que ya con el reinado que por culpa de Carlos II un poco se lo atribuyen todo a él, ¿no? Y no es cierto. Es algo que también muchos de los problemas en la monarquía, pues, fueron los que le heredaron, ¿no? Porque pues hubo guerras, hubo pérdidas de territorios, hubo malestar económico, era como una mezcolanza de problemas que se fueron dando. Y además había esta cosa que en el siglo XVII entra la figura del válido con Felipe III, porque Felipe III pues se desinteresa un poco de los asuntos de gobierno, entonces nombra al válido, a su válido, que es el duque de Lerma, y que él pues un poco se encarga de gobernar en su lugar. Y así, y eso pues y también se mantiene un poco. Y también, bueno, hasta Carlos II pues también se mantiene. Y bueno, para el Felipe IV, su válido sería el conde duque de Olivares, que también es importante este personaje. Aquí están. El de la izquierda es el duque de Lerma, el de la derecha el conde duque de Olivares. ¿Y qué es lo que pasa en el siglo XVII? Primero, había una profunda depresión económica. Primero, ¿por qué? Porque una medida que se tomó para un poco saldar deudas y todo, había la acuñación de las monedas de vellón, pero que eventualmente contribuye a una inflación. Pues también pues hay muchas deudas también, y también había un descenso de las cantidades de metales preciosos, como es la plata de América, que llegaban desde las Indias. O sea, ya no llegaba tanta cantidad, ese era también el problema, que no enviaban toda la plata, y pues como dijo el doctor Mariano, pues se la gastaban, ¿verdad? Entonces, y también cuando llega Felipe IV con su válido, el conde duque de Olivares, ¿qué pasa? Hay esto que se llama, pues se vuelven a implicar en muchos conflictos europeos, y entra esta cosa que se llama la Unión de Armas. En 1626 la proclama el conde duque de Olivares, con el fin de que todos los reinos, estados, señoríos, todos los territorios, incluso los territorios de ultramar de la monarquía hispánica o del imperio, apoyaran tanto con dinero como con soldados en conflictos bélicos en los que estuvieran involucrados, ¿no? Entonces eso también fue provocando mucho malestar social y mucho malestar económico, eso también contribuyó. Entonces las guerras también fueron una constante, y de hecho esta época se le conoce como el siglo de hierro. Por ejemplo, uno de los conflictos fue en los que estuvieron involucrados, bueno, no en los que estuvieron involucrados, pero en los que les tocó a Felipe III y a Felipe IV, fue la Guerra de los 30 años, de las que estábamos hablando. Y de hecho ahí, a raíz de esa guerra, se firma este tratado de paz que se llama la Paz de Westfalia, que de 1648, ¿qué significa? Significa el triunfo, significa un poco el triunfo de esta Europa horizontal, que quiere decir que se basaba más, una idea en que se basaba más en monarquías más independientes, y en la búsqueda en monarquías independientes, y en contrario a una Europa vertical, en que todos los reinos que tendrían que estar subordinados al emperador y al papa, ¿no? Luego otra guerra también,
que es la Guerra Franco-Española de 1635. Esa es otra guerra con la que España pierde varios territorios en Francia que tenía. Y también otra crisis grande es la famosa crisis de 1640, de la cual se desencadenan pues distintas revueltas debido a este malestar social, económico, y pues normalmente que estaban localizadas en distintas zonas, como Cataluña, Portugal, Nápoles y Sicilia, Aragón también. Entonces, sí fue una gran crisis llena de problemas que se fueron acumulando y que eventualmente, pues también se lo van a heredar a Carlos II, no fue todo él, no tampoco es necesario adjudicarle todo a él, que por él se acabó la dinastía, entró en declive la decadencia, ¿no? Esto también hizo, y esta crisis hizo que eventualmente pues la dinastía fuera perdiendo su poder hegemónico, ¿no? Oye, Ana, una pregunta, pero ¿no tiene aquí que influir el estado de salud de Carlos II? Según dicen, Carlos II difícilmente se ponía a detener. Independientemente de no poder tener familia. Es más, hay quien habla de que tenía un cierto retraso mental, aunque duró su reinado creo que 30 años, pero creo que fue un rey que prácticamente era un cero a la izquierda y quien gobernaban era su válido, su esposa, que si mal no me equivoco era sobrina de Luis XIV, que tiene que ver con la influencia que van a tener para que le dejen el reino al duque de Anjou. Sí, su esposa va a ser una gran influencia. Y también su madre, que, bueno, cuando muere el padre de Carlos II, Felipe IV, pues él tiene que 5 años, si no me equivoco, era muy chico, entonces actúa de regente muchos años, doña Mariana de Austria, entonces ella también tuvo mucho que ver. Sí. Y bueno, ya hablando más específicamente de Carlos II, que también es importante mencionarlo, pues algo que también es importante, bueno, algo que ya mencioné, el poder hegemónico de la Casa de Habsburgo ya se estaba pues perdiendo, ya estaba muy, muy debilitado con pérdidas de territorio y todo lo demás. Y bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa con Carlos II específicamente? Él nace en 1661 y pues de doña Mariana, que aquí les va una anécdota un poco raro, porque, bueno, para nosotros sería, ¿no? Que Mariana de Austria estaba comprometida con el hijo, con el primer que se murió de Felipe IV, Baltasar Carlos, de su primera esposa, pero desgraciadamente murió. Él era el primer príncipe de Asturias, pero se murió. Entonces, pues ya tenía como 44 años y ella terminó siendo la segunda esposa, la mujer con la que se iba a casar su hijo. Y bueno, y también, eventualmente también tienen 2 hijos varones, con doña Mariana tiene 2 hijos varones antes de Carlos, que son Felipe Próspero, que también termina muriendo como a la edad de 4 o 5 años también, y el Fernando, otro hijo que murió al nacer, si no me equivoco, o nació muerto, ahorita no recuerdo bien, pero murió siendo un bebé. Y justamente toda esta secuencia de muertes en la familia, muertes sobre todo infantiles, se atribuye generalmente, como ya hemos dicho, a la endogamia de la dinastía, pues, cuyas consecuencias se manifiestan pues en esta un poco ya débil capacidad reproductiva de la familia. O sea, sí se reproducían, pero eventualmente morían los hijos, y también pues había muchas deficiencias mentales y físicas que se pasaban de sangre en rey, de rey en rey o de persona en persona, y esto se debe a que los matrimonios entre familiares,
¿Qué pasa? Normalmente, pues, me voy a ver un poco más científica en el asunto, pero es un poco para explicar cómo, pues, por qué se iba degenerando esto, por qué tenían estas deficiencias, por qué se fue debilitando todo esto, ¿no? Es porque tenemos un conjunto de cromosomas, ¿no? Y podemos tener uno defectuoso. Y si nos casamos con alguien, pero que no tiene ese gen defectuoso, entonces es probable que el hijo no lo tenga, es altamente probable que no lo tenga. Pero ahora cuando se trata de, por ejemplo, primos hermanos, pues es muy probable que tengan los mismos genes defectuosos, y entonces es todavía más probable de que su descendencia lo herede, ¿no? Y de hecho esto de los matrimonios intrafamiliares pues viene de muchas generaciones, ¿no? Por ejemplo, Carlos V y su esposa Isabel de Portugal eran primos hermanos por el lado materno, porque la madre de Isabel de Portugal era María, hija de Isabel la Católica, y pues Carlos V, hijo de Juana, que también era hija de Isabel la Católica. También Felipe II se casó, primero con su primera esposa, fue María Manuela de Portugal, su prima también, y por ejemplo, su segunda esposa, también con la que no hubo descendencia, pero es María Tudor, hija de Catalina de Aragón, era su tía. Y después su cuarta esposa, Ana de Austria, era su sobrina, quien era hija del emperador Maximiliano II, hijo de su tío Fernando, y su esposa María, y su hermana María. María era hermana de Felipe II. Y luego, ¿quién más? Felipe III se casa con su prima, Margarita de Austria, quien era hija del emperador Carlos III de Austria. Luego está Felipe IV, quien se casa con su sobrina, era su sobrina técnicamente, hija de Fernando III de Habsburgo. Y bueno, esto claramente ya vimos que esto duró de generaciones, estos matrimonios. Entonces, pues obviamente ya habiendo llegado a este mundo, pues ya mostraba una salud muy precaria, ¿no? De hecho, se dice que hasta los 5 o 6 años no pudo caminar, por ejemplo, y bueno, ya un poco más grande, a los 9 todavía apenas podía caminar todavía. También pues su formación intelectual pues tampoco fue la mejor, pero porque pues por todas sus afecciones tampoco podía mucho. O sea, básicamente por todas estas afecciones y por su salud pasaron su educación a un segundo término, a un segundo plano. Entonces pues tampoco tuvo la educación necesaria para gobernar, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y de hecho a los 9 pues todavía le costaba también hablar, a los 9 años todavía le costaba hablar, todavía no sabía leer ni escribir, y también apenas de diferencias que apenas podían contar hasta 100. Entonces sí era un problema, ¿no? Que preocupó a todos en un momento. Y okay. De hecho, sí, perdón. No, continúa y ahorita te comento algo. Ok, y bueno, incluso su madre, Mariana de Austria, que también estuvo muy preocupada por esto, pues de que le pasara algo, también evitaba que practicara esgrima, equitación o cualquier actividad física, entonces tampoco salía. Entonces, bueno, como al morir Felipe IV, doña Mariana de Austria estaba muy consciente de todas, pues de todas las afecciones de su hijo, entonces de todas sus limitaciones, entonces pues se le atribuyó la regencia a doña Mariana,
eh, cuyo que con el tiempo pues se fue anulando la capacidad de Carlos de tomar la decisión, ¿no? Pues, como lo hacíamos en su momento, ya el papel de Carlos, incluso siendo ya gobernando y estando en el trono, pasó a un segundo plano. Y pues también la reina Mariana, pues se confió mucho en sus válidos. Un válido, el más famoso es el que tenemos aquí, que era también su confesor, era un jesuita, que era Juan Everardo Mitar. Y también luego tuvo otro válido que era muy fiestero y eso provocó también mucho descontento ya cuando Carlos llegó al trono, que era Fernando de Valenzuela, se llamó, que organizaba muchos festejos en la corte, y entonces eso también hacía que esta influencia de estos dos válidos que tuvo la reina, pues levantó mucha oposición en la nobleza, y que eventualmente acabó por este personaje que se llama Juan José de Austria, que era uno de los 8 hijos bastardos de Felipe IV. Y bueno, que eventualmente se encargó de apartar a doña Mariana del poder, para que así y para que eventualmente María Luisa de Orleón, que se convertía en esposa de Carlos, pues pudiera convertirse en su esposa, y ahí es cuando empiezan a tener contacto con también la corona francesa. No sé si alguien quiere comentar algo. Sí, de hecho ahorita estaba curioseando, ahorita que comentabas estas afecciones que tienen, tiene un nombre, la mandíbula Habsburgo, tiene un nombre científico, prognatismo. Ajá. Pero, o sea, uno diría, bueno, se ve rara, ¿no? Pero no afecta. No, sí afecta. ¿Por qué? Porque no pueden comer bien. Al no poder comer bien, no digieren bien. ¿Y qué pasa si no digieres bien? Pues te afecta en tu aparato digestivo. Y entonces eso les trajo muchos problemas con el paso del tiempo. Carlos I, esto estaba ahorita curioseando, no es que, o sea, él ya tenía consecuencias de esto, pero como nos dijo Max tras bambalinas, y por eso me acordé, usaban la barba para disimular esta quijada. Eso es lo que hizo Maximiliano de Habsburgo al llegar acá, por eso tenía su barbota, ¿no? Para hasta disimular. doble. ¿Ahora? Una barba doble, o sea, tenía Sí. como dos. Sí, exacto. ¿Pero por qué? Porque tenían esta quijada así. Y pues así, o sea, estaba muy difícil para ellos poder, ya no digamos hablar normal, que era cierto, sino poder masticar bien. Y eso les trajo muchos problemas. ¿Perdón? Sí, de hecho Carlos V la tenía. Y si se fijan, luego en muchos retratos ven que tiene la boca medio abierta. No la podía cerrar. Ahorita lo ponemos otra vez para que veamos. Aquí está. La tiene medio abierta. Digo, no se ve tanto ahí, pero sí hay muchas en donde esté la boca medio abierta. Aquí en México le decimos los quequi, ¿no? ¿Por qué quijada? Entonces, por eso, así se les dice aquí. Yo lo llegué a hacer. Pero antes de seguir comentando, ¿les parece que les ponemos unos comentarios? Sí, adelante. Sí. A ver, cuando cayó la Dinastía Habsburgo y luego sucedieron las reformas orgánicas en el Virreinato del Perú, una de las grandes consecuencias fue la rebelión de José Gabriel Condorcanqui. Sí, de hecho, más adelante hablaremos brevemente de esto, pero en otro live nos gustaría abordar lo que pasó con los Borbones cuando llegan. Pero nada, les adelanto que una de las cosas que no hizo, que no cumplió Felipe de Anjou, fue conservar los fueros de los reinos. Y eso trajo muchos problemas. Bueno, que también hay que decir que no los conservó, porque, por ejemplo, Cataluña tomó partido por su adversario, claro, que era Carlos de Austria, el que había jurado ya como rey, como Carlos III, pero apoyado por la Casa de Habsburgo. Sí. Y se da esa famosa guerra de sucesión, donde a Barcelona la bombardean 2 veces. Sí. Una por parte de Carlos III, del que es Carlos III, Carlos de Austria, y luego por Felipe de Anjou. Y entonces, como venganza,
les quita todos los fueros que tenían a los catalanes, Y que hasta la fecha lo manejan como un drama, ¿no? Sí, sí, es una postura ahí medio extraña, a mi parecer. Digo, la verdad se me hace muy peculiar. Pero sí, o sea, sí entiendo por qué lo hizo, pero pues sí trajo también sus problemillas, ¿no? Y en América se reflejó, lamentablemente. Excelente video, Nico Sonas, muchas gracias. Hasta Argentina. José Morales dice: el siglo XVII inició la decadencia del Imperio Español. Austria vive a costa de prestamistas, casas bancarias, alemanas de los costos de la guerra y pobreza. Sí, aunque todavía fue un reino importante Austria en ese momento. La endogamia, esto es muy importante, me parece muy buena pregunta de Alejandro Canela. ¿La endogamia era normal en toda la sociedad o solo en la nobleza? No, pues por lo general, digo, por lo que he investigado, es con la gente común no era tan frecuente eso de la endogamia, porque justamente, pues sí intentaban procurar, ellos no tenían, porque ellos, la cosa con los Habsburgo es que ellos querían mantener su sangre azul, la pureza de sangre un poco, ¿no? Esa era su razón por la que recurrían a los matrimonios intrafamiliares, perdón. Y con la gente común no. La gente común sí procuraba que no tuvieran una relación cercana en cuanto a sangre, ¿no? En cuanto a sangre se refiere. Entonces, generalmente era mucho más común en la nobleza. Por eso, justamente. Y porque los matrimonios no eran por amor, eran transacciones. Entonces, este comentario que voy a poner está buenísimo y gracias, Ana, pero va de la mano con esto que está diciendo, pero está muy manchada, así que si alguien es del norte de México, no se ofendan. Conociéndome en la historia, no eres norteño, eres en Habsburgo. No sean llevados con los compañeros norteños. Yo sé que Max está riendo detrás de esa postura seria. No, ¿cómo crees? No, que va. Isabel, saludos para todos, tarde, pero llegué tarde entre comillas porque son las 6 de la mañana acá. Órale, saludos hasta donde sea que nos estés viendo, Isabel, hace mucho no te veíamos. ¿Europa será? Sí, yo creo. Qué envidia, la verdad. Alejandro Cortés, buenas noches, llegué un poco tarde, no te preocupes, lo puedes poner más adelante. Hay un comentario respecto a mi persona, Isabel Salgado, nomás le va a contestar, sí, estoy más fitness, para no ponerlo aquí. Olimpo, prognatismo mandibular, gracias, sí, es lo que estábamos buscando, estaba yo buscándolo ahorita el término. Su max inferior es más grande que el superior, sí. La endogamia es cosa de nobles y de rancheros. Active Tour, lamento no poder tener una buena actividad en este directo. Todas las preguntas son válidas respecto al tema, chicos. No se preocupen. Recuerden, estamos para aprender entre todos, ¿va? ¿Algo más que quieran comentar, chicos, respecto a este tema? Pues así que la cuestión sobre cuándo empezó la decadencia del reino español o de la casa de los Austria-Habsburgo, pues hay que también tomar en cuenta de que pues, la forma en la cual se hizo un gran imperio fue casi de carambola. Más que de carambola fue por herencias, o sea, la figura principal de Carlos I, que recibiste herencia de tu abuelo materno, del abuelo paterno, de la abuela materna, de la abuela paterna, o sea, de todos lados recibes herencia y tienes un enorme conglomerado de Austria, de Flandes, de Borgoña, de España, bueno, de Castilla, de Aragón, de Nápoles, todo eso. Pues fue una conjunción hasta eso, pues casi se le juntaron los astros. Pero realmente a partir de eso no podías hacer un imperio firmemente establecido, o sea, no tenías un cemento tan grande como lo tuvo antes el Imperio Romano, como después lo tendrá el Imperio Británico. Además hay que tener en cuenta de que España era un país o una región relativamente despoblada. La población no pasaba de los 10 millones de habitantes. Solamente en Francia, al norte, eran 5 veces más. Lo cual eso pues también afecta porque pues más brazos son más gente que está trabajando, más gente que está en los campos, más gente que está trabajando en los talleres, en los barcos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso también hay que tomar en cuenta la cuestión de que pues la forma en la que se hicieron tan grandes, un poco en el sentido territorial, militar y político,
pues no les fue una carambola y que pues no les no les dio las bases sólidas para convertirse en un imperio fuertemente establecido. Fueron unos mirreyes, ¿no? Podríamos decir que algo así, estos sí. herederos pues les cayó de maravilla, ¿no? Uh-huh. América, las minas de plata de México, de Exactamente. Perú, tuvieron para financiar sus guerras, pero no supieron sostener el imperio. Pero... Y además, yo creo que tú dices algo muy importante. Lo primero que hay que decir que todavía no existía España. Seguían siendo reinos. Cuando realmente podemos hablar de España es cuando entran los Borbones. Exactamente. Sí. Estos cuates era un conglomerado de etnias, de países, de naciones, algunos muy relacionados, otros no, y que cada uno tenía sus objetivos comunes. Por ejemplo, Aragón tenía mucho la mira hacia el comercio mediterráneo. Castilla tenía mucho el enfoque hacia América. Por otro lado, los reyes en funciones tenían que cumplir los compromisos. Si no era con Alemania, era con Borgoña, era con Francia, y tenían que mover a sus ejércitos, que costaba un dineral, en función de los compromisos que tenían, pero ya no había un objetivo político. Empezaron a jugar a lo que los demás querían, como fue el caso de Alemania, bueno, lo que iba a ser Alemania, y el caso de Francia. Francia se posiciona como la número 1, no pueden con Inglaterra, el fracaso de la Armada Invencible es uno de los golpes más fuertes para la corona castellana, aragonesa y portuguesa, porque estaban juntos, pero aunque no era España, y pues todo eso costó dinero. De hecho, yo sostengo que el crecimiento industrial de Inglaterra, Alemania y los Países Bajos se hizo financiada con la plata y el oro que salió de América. Los españoles se lo gastaban y los otros lo ponían a invertir y a generar negocios, porque también ya tenían la bendición del capitalismo protestante. Sí. Sí, o sea, perdón. No, perdón, tú. Bueno, sí, o sea, hay que tener en cuenta que, o sea, definitivamente el crecimiento en los Países Bajos, a lo que es Holanda, incluso también Bélgica, ya tenían unos talleres, un desarrollo un poco industrial, entre comillas, que ya venía desde finales de la Edad Media, desde el siglo XIII, desde el siglo XII. Francia, era, como decía, una población enorme, o sea, tenía 5 veces más habitantes que España. Inglaterra y que era también, homogénea. Era bastante homogénea. Sí, exactamente, era más homogénea. Inglaterra estaba viviendo ya los primeros años justamente de la Revolución Inglesa, que sentó las bases de lo que fue posteriormente la Revolución Industrial. Incluso Italia, bueno, más que Italia, el norte de Italia, pues ya tenía pues ese desarrollo capitalista que también venía de siglos atrás. España realmente ni población tenía. El famoso ejército de los tercios españoles que dominaron buena parte de Europa durante poco más de 100 años. Creo que ni la mitad eran españoles, la mayor parte eran alemanes, italianos, flamencos, borgoñeses, etcétera, eran de todos lados. Y eso era lo que tenía. Exactamente, porque desde España no podían sostener a todas esas tropas. Así es. Y justo también, por ejemplo, hablando del caso de Carlos I de España y Carlos V, o Carlos V de Alemania, él abdica al trono, porque ya llega un momento que ya no puede mantener todo eso. Entonces, eventualmente llega a abdicar. Entonces, solo quería agregar ese pequeño curioso. Sí, es lo que comentábamos ahorita también al principio, ¿no? O sea, la carambola de Carlos, o sea, a él le tocó, o sea, así la rifa más importante, y le tocó como que todo se condicionó, como dijeron los astros, pero le tocó luego lo más feo. Sí, guerras por todos lados. Exactamente. No, y además le tocó viajar gran parte de su vida, y pues ya llegó un momento en que el pobre hombre ya estaba agotado. Sí. Que de hecho, la capital de España, de Castilla, Madrid, se constituyó ya con Felipe II. Antes de él, o sea, la época de Carlos I era básicamente una corte itinerante, o sea, que iba de un lado a otro. Es cierto. Era un rey bastante, pues, viajero, como decían. Era un rey que también, él se extenía un mandato mesiánico por copiarle a su abuelo.
Él, su enfoque era más al imperio que hacia todo lo demás que era España. Realmente América le importaba por todo el dinero que le empezaba a mandar los conquistadores que estaban aquí en América, pero él, su enfoque era Europa. Sí, por eso no la soltó. No, sí, en el caso de América, por ejemplo, quien más ayuda en el caso de América. Se trabó Ana, ¿verdad? Sí. Sí. A ver si ahorita recuperamos. Ya me escuchan mejor, es que creo que me trabé. Ahorita Sí, te trabaste. ahorita sí, pero hace ratito no. Ajá. Ahora sí ya. No, yo creo que se volvió a trabar. A ver, vamos a esperar unos segundos. A ver qué agarra. Vamos a poner una pregunta. ¿Cómo fue la máxima extensión? Ahorita que ya se recupere la conexión de Ana, que nos avise. ¿Cómo fue la máxima extensión de España durante el reinado de Carlos I de España y V de Alemania y su hijo Felipe II? Bueno, lo pusimos hace rato. Lo vamos a poner aquí. Ahí está. Este es de Felipe, la Segundo. máxima de Felipe. Sí. El segundo, exacto. Esta es la parte europea que, insistimos, era lo que más le importaba también a, perdón, a Carlos. Y esta es la máxima extensión, ahora sí que viéndolo desde el punto de vista global, ¿no? De Carlos. Sí, bueno, ajá. Ajá, de Carlos. Que hay, por ejemplo, en este mapa, justamente en el... o sea, América es un poco entre comillas, porque toda esa zona del norte era territorio, en teoría, de la corona de la Nueva España o en el sur del Perú, pero que pues, realmente muy poco había sido efectivamente explorado y colonizado. Exacto. Perdón, ¿ya tienes tu conexión, Ana? ¿Ya nos oyes? Sí, ya. Ah, ya ok. ¿Nos comentabas? Ya. Ay, ¿qué les estaba contando? Ya se me fue, perdón. Comentabas de los dominios de Carlos y que cómo estaba ya muy mal, creo. Sí, que en el caso de América, quien ayudó, por ejemplo, a Bartolomé Bueno, quien ayudó a Bartolomé de las Casas fue Isabel de Portugal, realmente Carlos no. Entonces, es que Ana, no. si estás de acuerdo, Isabel de Pues Portugal, perdón, creo que Isabel de Portugal es la que gobierna Castilla y Aragón. Porque Carlos sí, andaba, pues fue regente. Fue regenta un gran tiempo. Sí, creo que 3 años que estuvo viajando y ella fue regente. ¿Sí? Sí. Hay una pregunta que he querido hacerle a Ana y a todos más bien. ¿Por qué de plano no en algún punto la Casa de Austria no legitimó a sus ilegítimos, a Juan de Austria o Juan José de Austria? O sea, porque había varios de estos ilegítimos, que no me gusta usar mucho ese término, pero por cuestiones dinásticas les ponían así, ¿no? Pero yo creo que en una medida ya casi desesperada pudieron haberlo hecho para salvar la dinastía, porque aparte tenían menos afecciones y pues bien que mal eran descendientes de esa corona. ¿Por qué no lo hicieron? Bueno, ahorita del caso que yo recuerdo, el último, Juan José de Austria, si no recuerdo, hijo de Felipe IV, que justamente el hijo de la famosa Calderona, así le llamaban, creo que de hecho él llegó a morir antes del propio Carlos. No estoy seguro de eso, pero lo que estoy seguro es de que de hecho fue regente o válido de Carlos II durante un tiempo, pero pues no le funcionó. O sea, realmente la situación económica, política, social ya estaba bastante mal y pues quemó su cartucho, por así decirlo. De ese caso en particular del que yo recuerdo. Yo creo que la normatividad de la aristocracia es tan cerrada que no se permitía eso. No había posibilidad que un hijo ilegítimo ocupara el lugar que otro podría, porque había muchos candidatos. Sí. Se sabía que, por ejemplo, si tú, rey, no tenías hijos, tu hermano podía heredarlo. Entonces, si tú le dabas entrada a un hijo ilegítimo, le quitabas el lugar. Pues es el juego, no olvidemos el juego de Isabel la Católica con su sobrina la Beltraneja. La acusan de ser ilegítima.
aunque la había reconocido el rey Enrique IV. Y eso era un drama dentro de la aristocracia que venía desde el medioevo, ¿no? Entonces yo creo que eso no se lo podían saltar. Sí, y creo que también tenía que ver con una cuestión religiosa. También, seguramente. Que tenía, los hijos tenían que ser con quien estás casado. Se supone que prometes fidelidad, se supone. Pero pues... los que nacieron fuera fue un pecadillo. Sí. ¿No? Lo confesaban y te absuelvo, pero no les permitimos que tengan un puesto importante, aunque siempre les daban algo, ¿eh? Sí. Juan José, perdón, ahorita para ampliar lo que dijo Joaquín, Juan José de Austria, leyendo acá, porque pues insisto, no conocemos todo, era un personaje bastante capaz, ¿eh? Fue virrey de Barcelona, si mal no recuerdo. Virrey de Aragón, perdón, me equivoqué. Virrey de Aragón, gobernador de los Países Bajos, y pues murió, obviamente, pues hoy decimos relativamente joven, a los 50 años. Yo me imagino que en aquella época ya era una edad considerable, pero el tipo era capaz, o sea, igual Juan de Austria, el hijo de Felipe, el hijo de Carlos V. Ajá, era un hombre. Fue el gran capitán. Sí, pero, o sea, me refiero a que en algún punto yo creo que debieron de flexibilizarse. Estoy hablando en mi perspectiva, obviamente, no estoy hablando conforme ellos. No, sí. Ya se han flexibilizado. Sí, claro. Ya no les queda de otra. No, pues yo creo que porque ya vieron qué pasó. Sí, sí, no, y de hecho, o sea que también ahorita vamos a hablar de Carlos también, que no era ni tan malo ni tan hechizado, pero sí, perdón. No, adelante. O sea, sí, como que esta idea de los hijos ilegítimos, pues les pudo haber ayudado en algún punto a tratar de salvar su dinastía, pero bueno. Porque si tú vas a pensar, porque sí ha habido hijos ilegítimos que se han convertido en reyes, ¿no? O sea, el caso más famoso es el de Guillermo el Conquistador. Pero si no se pone como que un poco a analizar los casos, mientras más reciente es más difícil que un hijo ilegítimo se convierta en soberano. Quizás, supongo, o sea, no estoy seguro, a lo mejor aquí algunos pensará nuestra audiencia, es por la conformación de los estados modernos renacentistas, que ya están un poco burocratizando ya más bien el asunto, ya es más reglamentado, no sé, entre comillas, ya está más estandarizado, por así decirlo. Entonces ya importa menos la figura de un rey. No sé, supongo. Sí, ahí estamos hablando, aquí estamos hablando de monarquías absolutas. Ajá. Bueno, con los válidos, digo, ahí sí me queda la duda, cómo se pronuncia, pero estos cuates que eran los que gobernaban realmente. Recuerdo un poco la corte carolingia, ¿no? Merovingia, que justamente pasa lo mismo. O sea, el hijo ilegítimo termina siendo más capaz que los legítimos, termina derrocando al rey, derrocando al heredero, y son ellos quienes tienen la nueva dinastía. Es que no eran mis reyes. Los otros sí eran mis reyes. Los otros sí. Es que querían destacar, precisamente. Pero bueno, dirían que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Sí, no. Exactamente. Bruno de Gante nos comenta que hoy nos está viendo como espectador. Buenas noches, excelente directo, muchas gracias. Una pregunta inoportuna, dice, ¿qué tan de acuerdo están con la idea que la decadencia militar de España empieza con el descalabro de sus tercios en Rocroi? Supongo que se pronuncia así. No estoy seguro, pero sí puede ser. Lo vamos a investigar. Creo que es francés. Ajá. Sí. Y nos manda saludos. No estoy seguro si es primero esa batalla o la de la Armada Invencible. Yo para mí... Creo que es después esta. Porque... Es con la Armada Invencible. Que eso de la Armada Invencible dicen que fue como la gran derrota de España y bueno, etcétera. Pero estaba leyendo que después vuelven a pelear con Inglaterra y de hecho le van a ganar por mucho, pero no es tan recordada como la primera batalla. Sí, sí, porque ya Rocroi, y ahorita me corregirán, ya la guerra a los 30 años, ya es a mediados justamente del siglo XVII, y yo diría que más que marca la decadencia es ya más un síntoma. Sí. O sea, España trató con la Armada Invencible de invadir Inglaterra. Sí, pero nunca pudo. Nunca pudo. Sí, porque en Rocroi todavía eran los famosos tercios, porque si bien la Armada
llegó a tener sus puntos álgidos como la batalla de Lepanto. Lo que era famosísimo de España eran los famosos tercios. Así es. Por cierto, aquí haciendo el Wikipediazo, puede estar equivocado, ¿eh? O sea, no lo doy como hecho verdadero. De los 27,000 unidades que tenían, perdieron 15,000. No, pues sí, es un desastre. Sí. Y de los 22,000 que tenían los franceses, perdieron 4,000. O sea, No. sí, yo creo que más bien, como dice Joaquín, es un síntoma, pero ya era demasiado. Aunque en el siglo XVIII se siguió defendiendo bien España, ¿eh? O sea, no, a la gente le gusta olvidar el siglo XVIII, pero no eran poca cosa. Sí, pero ya es la época de los Borbones, ya Es otra dinámica. es otra dinámica. Fíjate, Ricardo, que ahí ahí discrepo un poquito. En el siglo XVIII no dieron una. No ganó España una batalla. La única que ganó fue la defensa de Cartagena contra las tropas inglesas. Sí, perdió La Habana, perdió Haití, perdió Gibraltar. Nomás le faltó perder otra cosa, ¿no? Pero las risas no faltaron. Aquí dice Alejandro, para seguir, esta me parece una muy buena pregunta y que no hemos respondido, la verdad. ¿Cómo fue la relación de los Habsburgo de España con los de Alemania? A ver, ¿cómo fue? Bueno, hasta donde recuerdo, o sea, desde luego, como dicen por ahí, siempre hay momentos buenos, siempre hay momentos malos, pero en general fue una relación de bastante unidad. De hecho, el momento más clave de la unidad entre los austro-españoles y los austro-alemanes fue precisamente la Guerra de los 30 años. Sí, que de hecho en algún punto fueron fueron realmente una sola dinastía, porque Carlos tenía ese... Exactamente. Pero aquí está, como decía Maximiliano, muy medieval el asunto, porque divide sus coronas. Sí. O sea, en la parte hispánica y la parte germana, ¿no? O sea, si hace esa división al estilo medieval, que ya, bueno, esto que me corrija Maximiliano, por favor, que el rey decidía dividir su reino, ¿no? Sus territorios. Sí. En sus hijos. No, y también, pues sí, también seguían habiendo pues estos matrimonios intrafamiliares, que pues también ayudaba, porque eso ayudaba a forjar alianzas, porque eran de nuevo transacciones para formar alianzas. Sí, exactamente. Eran negocios, entonces pues también. Vamos rápido a otros comentarios, rápidamente. Si Adam Smith hubiese sido España una gran potencia europea, quién sabe. Un poco de ese comentario. Los liberales españoles están muy orgullosos justamente de la escuela de Salamanca, que tuvo sus inicios justamente en este siglo XVI, y aunque Adam Smith no bebió precisamente mucho de esas ideas, hubo la escuela francesa y toda la escuela austríaca retomó muchas de las ideas que ya habían manejado la escuela de Salamanca ya a principios del siglo XVI. Sin embargo, pues no muchas de sus ideas se llegaron a implementar. Es más, yo diría que tomando a Adam Smith, más bien Adam Smith es producto de la Revolución Industrial Inglesa, que la Revolución Inglesa producto de Adam Smith. Si Adam Smith hubiera nacido en España, lo hubieran quemado vivo. No creo. Ya que estamos en el terreno del hubiera, España no tuvo nada, salvo un poquito en Cataluña que se acerque al capitalismo. Es que era la época mercantilista, ¿no? Pues lo que tú quieras, pero sí, ya bueno. En Escocia, en Inglaterra, en Holanda se hacían negocios, había bancos, se cobraban impuestos, eran estados modernos. En España no había ningún concepto de eso. Eran los tributos y los arreglitos y las alcabalas y los estancos. No tenían la idea de lo que se creó en los países protestantes, que fue los estados, que la gente gana dinero, y cuando la gente gana dinero se le cobramos impuestos, y con los impuestos se pagan los gastos comunes del reino. Ese es el gran logro de las revoluciones burguesas. España ni la tuvo, y pues eso yo creo que tiene mucho que estar más bien en la mentalidad de las sociedades, y España nunca la tuvo, y nos lo heredó,
Bueno, No. aquí el doctor Mariano está como que un poco sacando a la luz estas ideas un poco de Max Weber, supongo que ahí está, Sí, claro, se está definitivamente. relatando. Yo tengo, la verdad, mis dudas de Max Weber, pero eso nos daría Para otro en vivo. todo un en vivo, ¿no? Sobre la influencia que tuvo el protestantismo en el capitalismo, ¿no? Que en el caso yo, por ejemplo, de Holanda, de Escocia, Inglaterra, más que protestantismo, yo diría calvinismo, porque es distinto el calvinismo que el luteranismo, que tuvo un desarrollo totalmente distinto. Pero bueno, eso ya eso pues, nos daría para un live completo, ¿no? Sí, me parece oportuno. Se nos fue Lorenz de Ana, perdón, se nos fue Ana. A ver si ahorita regresa. Aquí está. Ana, no te vayas, por favor. Perdón, me sacó. Disculpe. No te preocupes. Vamos a hacer otras preguntas rápidas, si no, no avanzamos. Si sus ejércitos eran mayoritariamente de no españoles, que es un concepto ahí todavía complicado, ¿cómo se relacionaban con los soldados? ¿Como auxiliares de los romanos o como mercenarios? Yo creo que como mercenarios, ¿no? Sí, exactamente como mercenarios. Y tengamos en cuenta que, de hecho, no solamente la tropa, por así decirlo, era en su mayor parte no española. Los oficiales y los generales, muchos de ellos no eran españoles. De hecho, muchos de los más famosos, como Alejandro Farnesio o Ambrosio Spínola, eran italianos. Y como eso había también pues de otras nacionalidades, que eran flamencos también, alemanes, que llegan a ser comandantes de los tercios. Sí. En el mapa que nos comentaba, estábamos hace rato, perdón, dicen que faltaban Paraguay, Uruguay y Argentina. Y Filipinas. Sí, eso fue consolidando después, fue el mejor mapa que encontré, una disculpa. La Unión Ibérica, ¿por qué fracasó? ¿La influencia británica sobre Portugal y su posterior independencia de España? ¿Por qué fracasó? Bueno, en parte era, así que es un poco de opiniones, ¿no? Ya me dirán aquí ustedes qué opinan, ¿no? Pero en parte eran de los fueros, porque justamente la gran rebelión que estalló en el año 40, 1640, que nos contó rápidamente Ana, no solamente fue en Portugal, fue también en Cataluña. Y en parte de esa idea, porque esa idea que querían introducir de pues todo uniformarlo a una sola corona, que pues fracasó. Y fracasó en el sentido de no solamente de que se siguieron manteniendo algunos fueros y leyes, sino que Portugal de hecho se separó. De hecho, como dato curioso, en ese mismo año que se separó Portugal, el virrey en Nueva España era portugués. Y no solamente era portugués, era primo de que se proclamó rey de Portugal, lo cual, pues, como se pueden imaginar, pues se volvió un poco incómodo y terminaron corriéndolo al poco tiempo. No, ahí a lo mejor me va a perdonar Joaquín, que traigo yo mi rollo económico. Yo creo que no pudo funcionar porque España no tenía sostén económico. Sí. No había forma, nunca se planeó qué hacer con la cantidad de dinero que estaba llegando. Todo el dinero se les fue en guerras. No se invirtió en puertos, no se invirtió en astilleros navales, no caminos, se invirtió en fábricas, y por supuesto no pagaban. Entonces, para conseguir dinero, y ahí hay libros muy interesantes sobre la cuestión de cómo funcionaban los impuestos y los gastos comunes. Lo tenían que hacer por medio de arreglos, y estos arreglos eran con gente de dinero a la cual le daban beneficios, y esos beneficios muchas veces iban a otros países. Entonces España yo creo que se ahogó económicamente. España económicamente no tuvo un sostén. Francia para este entonces era un país homogéneo, era un país que todos estaban trabajando de alguna manera organizada. No que hubiera capitalismo, porque tampoco lo había en Francia, pero en Francia de alguna manera se repartía mejor ese equilibrio económico. En España no lo hubo. Sí, Francia era un país muy centralizado desde tiempos, de Felipe II, yo creo, ¿no? Pero un poco añadiendo justamente a lo que decía el doctor Mariano, sí, justamente, incluso buena parte de los puestos, no solamente en España, sino incluso, desde luego, de este lado del Atlántico, se vendían.
Y no era algo así como que, así como que debajo de la mesa. Era lo normal. Era normal, normal. era justamente la norma, ¿no? Y esta idea, curiosamente, no la inventan en España. Venía siglos atrás, incluso desde Atenas, Roma, muchos de los puestos eran vendidos. La idea era esta: si tú eres rico y tienes la capacidad monetaria para comprar un puesto, pues no vas a tener la necesidad de andar robando las arcas del Estado. Obviamente, esa condición rara vez se cumplía, pero bueno, esa es otra cuestión. Tienes mucha razón, y yo le metería otro enfoque. El enfoque es que los reyes, al no recibir el gobierno tanto de Aragón como de Castilla y el gobierno unificado, eran débiles porque no tenían un sostén económico autónomo, que el único que se los podía dar son los impuestos. Entonces siempre estaban dependiendo o de los prestamistas o de la gente de dinero o de otros países para poder realizar sus asuntos. Claro. Lo que salvó estas monarquías hasta el siglo XVIII fue el dinero de América. La plata de Perú América, y de Zacatecas. Perú. Eso es lo que lo salvó para que pudieran hacerlo. Sí. Exactamente. Vamos a ver otras preguntas relacionadas con el temita. Rápidamente dice que no flexibilizaron las cuestiones dinásticas porque pues hubieran abierto la caja de Pandora. Todos los hijos ilegítimos tendrían derecho. Sí, eso también tiene su sentido. Claro. Eso también complica las cosas. Buen punto, ¿eh? Sí, no lo había pensado así. La verdad es que sí. Los hijos ilegítimos querían ganarse el afecto de sus papás, por eso se esforzaban. Y en respuesta, dice Isabel Salgado, también pasaba que si un ilegítimo era menso, lo dejaban pasar, pero si era un crack, el padre lo reconocía. Sí, también. Que de hecho, ahorita viendo lo de el hijo de Carlos, el primero que tuvo, no, el primero de Felipe, perdón, creo que fue el que cayó totalmente en la locura. ¿Por qué? El de Felipe II. Sí, él Carlos, cayó en la locura. Carlos. Entonces, por eso, pues no se que pudo. No se les olvide que la locura venía por parte de su bisabuela. La mamá de Isabela Católica acabó loca. Sí. Y Juana la loca, pues no se diga. Sí. Entonces ahí había taras que, como bien decía Ana, a la hora de casarse entre parientes, pues fue un gen recesivo que fue una bomba, ¿no? Exactamente. Nada rápido para complementar esta parte de la Armada Invencible, el apodo que le dieron los británicos para avergonzarles, el verdadero nombre es la Felicísima Armada, es cierto. Sí. Fue felicísima para los ingleses. No, espera, la Felicísima Armada no fue derrotada por los británicos. Como dijo Felipe II, su armada fue destruida en su mayoría por los desastres naturales. Los británicos enviarían la contraarmada y esta perdería contra España en toda su expresión. Incluso los restos de la Felicísima Armada lograrían vencer a la contraarmada británica. Sí, es cierto. Sí. ¿Cómo fue el año de 1581, cuando España tenía Portugal y Irlanda entre dominios? Estaban en guerras. O sea, seguían en guerras. Aquí nada más pongo esto rápido para recordarlo. O sea, está en 1581 anexión de Portugal, la Armada Invencible. O sea, hay batallas en estas épocas. O sea, tenemos que entender que son las luchas por religiones, por mercados, por la supremacía, y ahorita vamos a hablar de los otros herederos que nos faltaban. Y por último, aquí que comenta Bruno, para avanzar el tema, aprovechando lo mencionado por el doctor Mariano en materia económica, escuché que en tiempos de Felipe II se acarició la idea de hacer un canal interoceánico justamente a la altura de Panamá. Yo también había leído eso, pero no lo sé. No sé. Yo creo que sí he escuchado esa idea, pero obviamente pues no se llevó a buen puerto, ¿no? Ni idea. Era muy difícil en la época. Vamos a hablar ya ahora sí de la última, bueno, ahora sí de las últimas partes de estos temas. A ver, ok, ya dijimos que Carlos pues no produjo herederos. ¿Por qué? Pues miles de cosas, ¿no? Vamos a quitarnos el mito de que cuando le abrieron la cabeza no tenía cerebro, sino o sea, eso es un cuestiones aparte. Sí lo buscó hacer, sí hubo exorcismos hechos a su persona para buscar que se apareara. Se oye muy feo, pero es la palabra más correcta. Estaba muy preocupado por la sucesión, o sea, esta idea de que era una persona tonta está descartada. Sí. Tan era un estadista que
buscó por todos los medios que hubiera un sucesor legítimo. Y lo buscó en los Austrias, o sea, en la rama de Austria. Y empezó con esta muchacha que está aquí a la izquierda, que se llamaba María Teresa de Austria y que se muere. Bueno, dijeron, bueno, pues ya, se nos murió. Vamos a buscar a este niño que se ve sano, se ve recordete, se ve que va a estar muy bien. José Fernando de Baviera, todos estamos de acuerdo que se ve bien el niño, ¿no? Es que creen que se muere también. Que a los 6 años le empezaron a dar convulsiones, fiebres, y que se muere. Entonces ahora, pero estamos hablando ya que es salud. 1998-99. Obviamente no sabemos ahí que se iba a morir Carlos, pero nosotros sí sabemos que ya le quedaban muy poco tiempo de vida. Entonces, ¿a quién elige? Pues al bisnieto, al nieto de Luis XIV de Francia, y este guapísimo hombre de prominente quijada, que también estaba muy enojado porque eligió a Felipe. Este era Leopoldo Carlos, Pues Leopoldo. Carlos. Leopoldo primero. ¿El papá de Carlos? Es que el que pelea contra Felipe de Anjou es Carlos de Austria, el archiduque de... Sí, es el papá de Carlos. Ah, ok. Y pues vemos que tiene la quijada de los Habsburgo, ¿no? Aquí ya no tenemos duda de quién es. Y aquí está el archiduque Carlos. Aquí pues vemos cuando era pretendiente al trono y ya cuando lo pierde. O sea, ya años después, pero se queda con la corona austriaca. Ahorita vamos a hablar más de este tema, Joaquín. Nada más, esta era la idea de los posibles sucesores. Carlos, en esta imagen, Joaquín, ¿por qué la pusiste de lo...? No, bueno, es justamente una imagen de las últimas que se hicieron, no, se hizo ya muy posteriormente, pero que sí representa los últimos años de Carlos II, aquí justamente en una ceremonia religiosa. Por eso justamente la quise poner, porque ya es de los últimos años ya que llega a vivir Carlos II, ya evidentemente ya en sus últimos años de existencia. Sí, es que aparte esta cuestión de que el mito de que era el hechizado, o sea, se le queda el apodo, ¿no? Digo, ya no lo puedo cambiar, me queda claro. Pero sí podemos cambiar la percepción de él, y no sé, esto sí me gustaría que lo podamos debatir rápidamente. El hecho de que es una persona que, aunque tuvo problemas físicos para caminar y todo, no quiere decir que fuera una persona incapaz de razonar. ¿Vamos bien? Yo creo que sí, Ricardo. Yo lo único que agregaría un poquito a eso, nada más te interrumpo un poco, es que yo creo que a él lo rebasa el problema internacional. La sucesión en España, más que decisión de él, va a pasar por la decisión de Luis XIV, del rey Leopoldo de Austria y de la reina Ana de Inglaterra, incluso del rey, creo que era el rey Juan de Portugal, que eran los que estaban interesados en ejercer influencia sobre el heredero. Ya sabía que no iba a tener herencia, que no iba a tener herederos. Entonces, estos países, desde mucho antes de que muriera, van a estar conspirando, incluso dentro del reino de Carlos II, para ver con quién se quedaban. Y eso es lo que da lugar a la guerra de sucesión que duró 13 años. Carlos, el que es Carlos de Austria, el archiduque Carlos, se proclama rey de España. En Viena lo proclaman rey de España. En Portugal lo reciben como rey y entra a Cataluña como rey de España. Y Felipe de Anjou no se deja, y es una guerra canija, pero una guerra donde yo creo que Carlos II perdió importancia. La importancia fue la bronca internacional. Perdón, Mariano, aquí hay que hacer una delimitación. La guerra se da cuando Carlos ya muere. O sea, claro. Ya Carlos, pues obviamente no puede tener peso ahí porque pues ya pasó al otro lado, ¿no? Ya colgó los botines. Lo que pasa es que Carlos hizo varios tratados en vida, por eso mostraba a los otros sucesores, a los anteriores, a estos muchachos, que lamentablemente murieron. O sea, eso ya no es culpa de Carlos. Digo, él buscó por todos los medios dar una certeza a su sucesión porque él sabía, era perfectamente consciente
del problema que había detrás. Estaba consciente de todos los tratados. Es más, él firma el tratado en el cual es Felipe de nombrado el sucesor. O sea, él lo firma. Nadie lo obligó, él estaba plenamente consciente de todo. Y esa es la idea también que quiero plantear. Carlos no era un tonto. Era una persona plenamente capaz. Que tenía problemas físicos, digo, no es su culpa. Era una afección. No porque, digamos, una persona no pueda caminar bien, significa que no pueda pensar bien. O sea, estamos bien en eso. Lamentablemente, a él le afecta precisamente en no poder generar un sucesor, pero en algún punto, pues ya se dieron cuenta que ya no iba a pasar, como tú comentabas, y hacen los arreglos. El problema acá es dinástico de intereses monárquicos por todos lados, obviamente, porque pues, hay geopolítica, ni modo, eso no lo puede controlar uno. Y aunque se había acordado que era Felipe el sucesor, obviamente Leopoldo no quedó conforme. Felipe Danjou, que ahorita nos va a platicar brevemente, Joaquín, al respecto de esto, que aquí le pongo la imagen para que empiece. Sí. Nada más dejar esta idea de que sí quisiera que nos quedáramos con esta noción que se ha desterrado a través de la historiografía reciente, que Carlos fuera una persona incapaz, más bien fue incapaz de prever el futuro. Digo, no nadie lo puede hacer, pero los problemas dinásticos él los buscó solucionar en vida. Ya lo que haya pasado a su muerte ya, sí, obviamente ya lo rebasa. No sé si quieran comentar algo al respecto. No, sí, de hecho, cuando todavía estaba vivo Carlos, muchos de los tratados que mencionaste, por ejemplo, en 1668 creo que se reconoce la independencia de Portugal, también pues tienen que ceder varias posesiones españolas por ejemplo, como Lille, se los tiene que ceder a Francia. Entonces sí trató de hacer con todos estos tratados cuando todavía él estaba vivo, como y también posiciones flamencas las tuvieron que entregar a Francia. Entonces sí. Y de hecho, esta cosa del hechizado le empezaron a decir así por rumores, porque por todos sus achaques que tenía el pobre, pues porque luego le daban convulsiones o luego perdía un poco el conocimiento, pues eran achaques físicos, ¿no? Y le empezaron a decir que estaba hechizado. Fue por rumores, por sus afecciones físicas. Y él se lo creyó. Sí, él se lo creyó, el pobre, entonces decía, por favor, ayúdenme. Y por eso los exorcismos, por favor. Sí. Tengamos en cuenta que pues, los conocimientos médicos de la época tampoco eran, o sea, que iban a saber trastornos genéticos, pues, nada, o sea, todavía faltaban como 300 años para que llegara Mendel. Entonces ahora sí que, obviamente, era muy difícil que realmente supieran darle un tratamiento adecuado. Los tratamientos que les daban eran, pues, eran de locos, literalmente eran más bien exorcismos. Llegó un momento en el que pensaron darle carne de víbora y carne de gallina para ese remedio mágico para curarlo o quitarle el hechizo. De hecho, pues justamente, yo voy un poco enlazando a mi parte. Uno de los últimos tratamientos que le dieron fue beber aceite bendito. Como vieron que no funcionaba, dijeron, no, pues vamos a quitarle la ropa, lo vamos a poner en esta como pila bautismal, lo vamos a bañar con este mismo aceite bendito. Obviamente no funcionó, empeoró su condición física y en los días ya había fallecido. Estamos ya en el año de 1700. Curiosamente murió un 1 de noviembre, o sea, día de los muertos, lo cual pues tampoco se vio como un muy buen presagio en todos los reinos castellanos y aragoneses, pero justamente pues ya estaba destinado quién iba a ser el sucesor. Ya se había designado, había fallecido Fernando de Baviera, quedaba justamente Felipe de Anjou, que era justamente nieto de Luis XIV. No sé si se puede ver el mapa del árbol genealógico. Ese mero, sí. Justamente aquí lo podemos ver un poco más claro, ¿no? Al lado izquierdo podemos ver Luis XIX de Francia, rey de Francia, Luis famoso Rey Sol. Para los que no sepan, Leonardo DiCaprio en El hombre de la máscara de hierro, creo que ya es un poco
anticuada la referencia, no sé si Bastante. alguno lo habrá entendido. Pero bueno, para los que tienen más de 30 años o tienen buena memoria, como yo, pues ya recordarán la referencia, ¿no? Él tiene varios hijos, el mayor, el heredero del trono, el delfín, Luis, tiene a su vez 2 hijos, el otro Luis, duque de Borgoña, y su segundo hijo, Felipe V. Entonces, quien queda justamente es nombrado como rey de España, es justamente Felipe V de España. Aquí podemos ver en esta línea que precisamente Luis XIV se iba casado con María Teresa, hija justamente de Felipe IV, y de ahí está más o menos la justificación para nombrarlo a Felipe V. Había justamente un problema, ¿no? O alguna discusión que decía, no, pues que María Teresa había rechazado o renunciado a los derechos a la corona española, lo cual fue como un motivo que tomaron en cuenta pues, los partidarios del otro bando, por así decirlo. Y justamente pues es proclamado rey. Obviamente él estaba en Francia cuando recibe la noticia. Ahí Luis XIV le dice, pues ve, nieto mío, a gobernar el reino de España. Recuerda que ahora eres rey de España, pero que eres francés de nacimiento. O sea, como que pues ya dando a entender de que pues iba a tener un peso importante la corona francesa de Luis XIV, que era pues un rey de temer en esa época. Pues se había expandido el poder del Estado francés por buena parte de Europa. Y entonces queda justamente como rey Felipe V. Ahora, está desde luego 2 cosas. En primer lugar, está el Leopoldo I, el archiduque de Austria, el emperador de Alemania, pues que quiere que su segundo hijo, el Carlos, tiene 2 hijos, el mayor es José y el segundo es Carlos. Creo que tiene más hijos, pero los que importan para esta historia son José y Carlos. Quiere que el Carlos sea el rey de España. Entonces la cuestión es cómo se van a ir alineando los demás países. Lo que temen los que están en contra de los Borbones, o sea, los de Francia, es de que eventualmente se pueda unir las 2 coronas, la corona de Francia y la corona de España, lo cual, si ya de por sí el rey de Francia era pues, bastante poderoso en esa época, imaginárselo unido a España, pues era una combinación pues, muy peligrosa para el resto de Europa, más aún cuando Luis XIV aclaró de que pues efectivamente pues Felipe V es rey de España, pero que no ha perdido sus derechos sucesorios a la corona francesa. Todavía estaba lejos para la corona francesa, nunca llegó a ser rey de Francia, pero pues aún así pues, el peligro estaba. Y por el otro lado, los que estaban en contra del archiduque Carlos decían, no, pues lo que puede pasar es de que termine juntándose la otra vez la corona de España con el trono del Sacro Imperio Romano, o sea, básicamente volver a la época de Carlos V, lo cual pues era otro cóctel muy peligroso. O sea, por los 2 lados estabas con la posibilidad de crear una superpotencia, ya sea del lado de Francia, España, o del lado de Alemania, España. Entonces, eso fue justamente la razón por la cual pues muchos países literalmente no le dieron ni unos meses, apenas llegó Felipe V a España, a Madrid, más o menos a principios de 1701, cuando ya las tropas del imperio alemán aprovecharon un pretexto baladí que ya se perdió en los registros, de atacar a Italia, que era justamente uno de los muchísimos territorios que estaban bajo la corona española, y fue así como inició la guerra de sucesión española en 1701. Pero bueno, esa es justamente una imagen de cómo inicia. Pero pues eso, como dice el clásico, es otra historia. Ajá. Exactamente. No sé si quieran comentar algo más al respecto. Para ir concluyendo, chicos. ¿No? Por mi parte, no. Ok. Bueno, la verdad es que sí es un tema muy interesante. Aquí vamos a ver los últimos comentarios. ¿Les parece? Adelante. Aquí es un buenísimo detalle. Sí, Smith sería quemado en España. ¿Por qué existieron tipos como Jerónimo de Ayans y Beaumont? Este es una buena reflexión. Yo creo que todavía tenemos esa idea de una España retrógrada, acá, fanática. Pero vamos, el siglo de oro español no se da por ósmosis, ¿eh? O sea...
Tiene Sí. a un rey, perdón, muy ilustrado, Carlos, perdón, otra vez la palabra. Sí. Habrá sido tenido todos los efectos del mundo, que si estaba quijadón, que si tenía gota, pero tonto no era. ¿no? Y en Sí, cuanto a la cultura y el arte, pues fue también un siglo de esplendor y de oro. También con Carlos II también. Uh-huh. y el fanatismo religioso no era algo privativo de España o de los reinos católicos. También en los reinos protestantes también hubo bastantes ejecuciones por causas religiosas. Solamente la mayor parte de las mujeres acusadas de brujería fueron quemadas en reinos protestantes. Sí. Lo que es Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, lo que es ahorita Estados Unidos, las 13 colonias en ese entonces, Uh-huh. pues fueron quemadas decenas de miles de brujas. Bueno, mujeres acusadas de brujería, ¿no? Sospecho Sí. que ninguna de ellas era bruja, pero eso la sospecho. Yo sigo insistiendo en eso de la economía. Es la economía. Sí, it's Hubo economy. mucho arte, mucha literatura, Eso sí. genialidades, pero de economía Sí. no la hicieron. Adam Smith sí trascendió y los ilustrados que mencionaban ahorita pues se quedaron en los libros de historia. Aquí el Obsesión de Panamá, que se canceló ese proyecto bajo el razonamiento de que no debía separarse lo que Dios había juntado. No sabemos si fue cierto, pero nos queda para algún día investigarlo para un short, yo creo. Lo que sí, una anécdota curiosísima, hace muchos años, más de los que me gustaría reconocer, revisando un archivo histórico, vi una revista literaria del siglo XIX que contaban una anécdota de un barco de vapor construido en tiempos de Carlos V. Después lo busqué, o sea, me quedé así como que haya poco un barco de vapor en tiempos de Carlos V. Parece ser que fue una especie de, ¿cómo se dice? Pues truco mágico, curiosidades, cosas que obviamente no van a tener ninguna aplicación técnica realmente relevante, porque sorpresa, no hubo ningún barco de vapor en la flota española durante mucho tiempo. Pero pues ya en esa época ya había cierto desarrollo tecnológico que pues obviamente no pasó de ciertas curiosidades. Mira, un barquito que se mueve a vapor. Uh-huh. Curioso. Aquí nada, son unas comentarios. ¿Qué hubiera sido mejor para España? ¿Una monarquía o un senado? Eso ya, pues quién sabe, la verdad. Contrafactualidad, tal vez. Sí, no podemos saber. ¿Quiénes fueron los peores reyes de España, además del inepto de Fernando VII? Claro, bueno, es que Fernando... Está difícil. Está dura la competencia. Sí. La hija Isabel II. Bueno, sí. Lleva los aplausos. Alfonso XIII. Uh-huh. Felipe IV. Según yo, son de los que habría que competir quién fue el que se llevó el sueldo. Sí. Carlos III, ¿no? El de que es derrotado frente a Napoleón. Carlos III, yo creo que no. Carlos III, yo creo que fue de los mejores. Carlos IV, estás pensando, ¿no? Carlos IV, gracias. Ese sí fue, olvida. Gracias por corregirme. Y por último, Jerónimo hizo una patente de un sistema de vapor. Si puedes, luego en los comentarios nos dices qué Jerónimo es, porque ya estamos terminando la transmisión, y para que lo investiguemos más a fondo. ¿Algo para concluir, chicos, ya para terminar? Pues un temazo es un... Sí. Que cambia la historia. Bueno. Cambia la historia, cambió el sentido de la historia. Sí. Ana, ¿algo que quieras comentar? Sí, no, y quería comentar justo, este es un gran tema porque nos hace ver cómo de ser la potencia, o sea, de tener el poder hegemónico, o sea, ser la superpotencia del mundo en ese momento, a que eventualmente, pues, tras su caída, tomó el poder, pues, Gran Bretaña, ¿no? Que ahora, que hasta hoy en día se mantiene, el mundo anglo es el que tiene la potencia, es la potencia hegemónica, vaya. Uh-huh. Eso es con el intermedio de Francia, ¿no? Ajá. Yo tengo mis dudas de Francia, pero bueno, ya es una cuestión de apreciación más que algo factual ahorita, pero bueno, eso soy yo. Jerónimo d'Ayans es el personaje. Ok. Vivió a mediados del siglo XVI y principios del XVII. Ok. Luego vamos a investigarlo, ¿vale? Pues bueno, ¿algo más que quieran comentar ya para cerrar? De mi parte, muy buen programa, muchas gracias a todos.
Muchas Claro, gracias. muy buen tema también, me gustó Sí. mucho. Sí, estuvo muy divertido. Pues le agradezco a Ana Dan por su propuesta de este tema. Agradezco a todos los presentes acá por habernos acompañado esta noche. Vamos a poner mañana una votación porque vamos a hacer una cuestión especial. Vamos a poner unos iceberg a final de mes y mañana van a poder verlos a mediodía. Recuerden que pueden votar en nuestra comunidad. Pues bueno, yo soy Hal, a nombre de todo el equipo HC. Nos despedimos. Que tengan muy buenas noches. Hasta pronto.